Pero hace instantes nada más habló el presidente Javier Milei por primera vez después de el triple veto a las leyes de recomposición de los haberes jubilatorios, de aumento del bono de 70.000 a 110.000 pesos y también de la emergencia en discapacidad. Habló en un evento donde, bueno, lo escuchaban algunos empresarios importantes. Era una nueva cena de recaudación de la Fundación Faro, pero no habló solo. Habló también Agustín Laje, ideólogo de la extrema derecha continental, un tipo que habla habitualmente en Latinoamérica ante grandes audiencias de que el matrimonio y la familia están perdidos y están siendo atacados por un orden globalista. En fin, un exponente de esta ultraderecha que aquí adoptó la cepa de Milei, pero que el propio presidente dice, puede ser mi sucesor. Atención, esa importancia le da. Habló también el chileno Axel Kaiser, el que inventó el concepto de que los que no son de ultraderecha tienen parásitos mentales que les impiden el entendimiento. Y presentaron también a dos de sus voceros económicos que van a hacer campaña de cara a octubre y que integran ya el Consejo de Asesores, Miguel Bogiano y Ramiro Castiñeira. Pero el que sorprendió, que no estaba anunciado que participara, fue Luis Caputo, el ministro de Economía, que fuera de su rol habitual dijo esto. Y todo fue un trabajo mucho más organizado de lo que se cree. Y como digo, son realmente buenos haciéndolo. Entonces, nuestro trabajo desde lo económico es una parte, pero la parte de la batalla cultural y de la comunicación, yo creo que diría, más brava que la económica mismo. Es decir, yo si tuviera que resumir esos 7 parásitos mentales que describe el libro, probablemente si tuviera que resumirlos en una palabra, elegiría la palabra engaño. ¿Qué es la izquierda? Un engaño. ¿Qué hace la izquierda? Engañar a la gente. Los engaña y les mete esos parásitos que es muy difícil después sacárselos, porque como bien explicaban Agustín y Axel, es como que hay gente con la que prácticamente no se puede razonar. Gente con la que no se puede razonar, dice el ministro, sobre personas que piensan distintos, sobre adversarios políticos eventualmente. Pero habla de engaño también, y claro, lo hace en un contexto de plena campaña electoral. Esto que acaban de ver es a un ministro de Economía en medio de una crisis económica, en medio de un combate contra una corrida cambiaria, contra una disparada del dólar que el mes pasado subió más del 13%, pero no hablando de economía, hablando de la batalla cultural, deslizando incluso que esa batalla cultural es más importante que su propio trabajo. Algunos dicen que lo de esta noche fue una prueba, que Caputo podría ser candidato en la ciudad o en la provincia en las próximas elecciones de octubre. En todo caso lo sabremos en menos de 2 semanas, porque el 17 de agosto se cierra la inscripción de candidaturas y habrá que ver si ahí el nombre de Caputo asoma en una lista como candidato a diputado nacional. Sería toda una rareza, pero a la vez sería razonable con lo que el gobierno va a levantar como su principal argumento de campaña, que es haber hecho bajar la inflación. Sí, aún al costo de una recesión rampante, aún al costo de un desempleo en alza muy fuerte, aún al costo de un esquema cuya estabilidad parece atada con alfileres. Ahora van a ver por qué. Pero si van a levantar como argumento electoral la baja de la inflación, bueno, no es extraño que lo estén testeando a Caputo como para ver si da para una candidatura. Claro, del problema del dólar
y del problema de esa suba de 1.150 a 1.380 pesos que aflojó el viernes, en realidad se mantuvo, ¿no? No es que bajó, se mantuvo 1.375, hoy 1.370. De eso habló Milei en una larga maratón de declaraciones que hizo de local con Alejandro Fantino y en la que explicó lo siguiente, escuchá. Una de las cosas que también es muy importante, digamos, cuando decían, no, bueno, pero tienen que intervenir en el medio de la banda y todas esas cosas y tienen que comprar. Y nosotros decíamos, ni en pedo. ¿Sabes por qué? Porque ¿con qué compras los dólares? Con emisión monetaria. Y eso te hace que mantengas una tasa de inflación más alta durante más tiempo. Y eso nosotros no queremos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos deuda, el Tesoro cancela contra el Banco Central y nos hacemos de dólares así. ¿Para qué? Para no emitir pesos. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista ni la ortodoxia fiscal, ni la ortodoxia monetaria, ni la libertad de los precios, ya sea la tasa de interés, mercado cambiario, el mercado de bonos, ni el tipo de cambio, mercado cambiario. Bueno, pero muchachos, le hago una pregunta. ¿Y si empieza a haber cada vez menos pesos? Y bueno, digamos, o sea, bajarán, digamos, tendrán que ir a buscar al piso de la banda y escupir dólares. Listo, la vida. Listo, la vida, dice el presidente. Claro, este argumento de que el dólar iba a ir al piso de la banda y que ahí iba a comprar dólares el Banco Central, era el argumento que daba en abril, cuando le pidió el rescate al Fondo Monetario. Claro, el Fondo Monetario envió ese rescate, aprobó un préstamo completamente fuera de regla por 20.000 millones de dólares, adelantó, anticipó los primeros 12.000, el primer desembolso, hoy llegó el segundo, ya entraron 14.000 en tiempo récord, y en el medio el Banco Central dejó pasar una corriente de compra de divisas por parte de los argentinos de alto poder adquisitivo que ya se llevó 9.200 millones de dólares. Claro, ellos dicen no lo vendió el central, pero da igual, porque son los dólares que vendieron los agroexportadores y que el central no compró, justamente porque se los estaban comprando los argentinos de alto poder adquisitivo. Los que compraron cuando Caputo dijo comprá campeón, ganaron, obvio. Son los que ganaron con la devaluación de julio. En pesos ganaron un 13%, que es el 13% que ahora están empezando a trasladar a precios las grandes usinas de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y productos también para el hogar. Son todas las empresas de consumo masivo las que durante julio mandaron o listas con aumento a mitad de mes antes de este salto devaluatorio, como Unilever, o las que lo hicieron a partir de la suba del dólar, como Arcor, como Mastellone, como las pequeñas de alimentos que producen para las marcas propias de los supermercados. En los supermercados dicen que el traslado a precios como mínimo va a ser durante esta semana de ese 6-7% que equivale a la mitad de lo que subió el dólar en julio. Lo otro lo van a querer trasladar después, porque no solo subió el dólar durante el mes que pasó, subieron 3 veces los combustibles también. Y esto obviamente presiona a los costos. Ahora, Milei dice, insiste, aun cuando el dólar se le fue al techo de la banda, cerca de 1.400, que recién va a comprar dólares cuando caiga al piso, o sea, debajo de 1.000. Ya nadie cree que vaya a ir abajo de 1.000 y esa expectativa ya alcanza para hacer que no vaya a ir abajo de 1.000. Pero el presidente dice que la forma de comprar divisas es otra, es que el Tesoro saque pesos de circulación y compre dólares con esos pesos. Claro, lo hizo el Tesoro, presionado por el Fondo Monetario, que apenas vino a hacer la revisión del mes de junio, dijo, usted no está acumulando las reservas que me dijo que iba a acumular. Y entonces empezó a comprar, pero en vez de comprar a 1.150, compró a 1.200, a 1.220, a 1.250 y a 1.270 hasta llegar casi a los 1.300 en los cuales se les escapó. ¿Cuánto compró? Compró 1.500 millones de dólares. En el medio jugó fuerte, tanto en mercado de futuros como en la tasa de interés, para convencer a los inversores de quedarse en pesos y no hacer lo que decían desde JP Morgan
en adelante todos los bancos internacionales. No es momento de seguir en la bicicleta financiera, es momento de retirarse e ir al dólar. Claro, JP Morgan venía de ganar un 10% ya antes, el mes previo, y ganó ese 13% porque se fue al dólar en el momento justo. Algunos lo siguieron, pero el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el propio presidente, que hace 2 o 3 semanas culpaban a los bancos locales por la primera parte de la disparada del dólar, ahora dicen que los responsables son otros. Señalaron en ese largo stream, primero con su propio equipo económico, en el canal Carajo, y después en la conversación esa con Fantino, que él dice no es una entrevista, pues yo no hago preguntas periodísticas, señalaron a los bancos extranjeros. Y lo hizo concretamente el presidente del Banco Central de la siguiente manera. Es un tema de bancos internacionales que tienen un costo de capital asociado con la exposición que tienen los distintos países y ese costo de capital se mide según la fotoexposición al último día del mes. Entonces tiene un incentivo para ese día reducir la exposición al país y al día siguiente volver a recomponerla porque ya no les resulta en el mismo costo. Es algo que se ve todos los meses, la gente que sigue la evolución de las reservas lo ve todos los meses. Claro, el presidente del Banco Central apunta a los bancos de inversión diciendo que por una cuestión regulatoria se corren del peso argentino. Este gráfico lo extraje de un informe que sacó este fin de semana JP Morgan, donde hacen notar, si lo alejamos un poco lo vamos a ver mejor, donde hacen notar cuántos dólares están comprando los privados desde que se liberó el cepo para las personas físicas. Fíjense, las líneas, tanto la anualizada como la de los últimos 3 meses, lo que muestran son los picos de compra del dólar. En los momentos en los que hay control de cambios, no hay picos de compra de dólares. Allá en el 2019, cuando se le escapa a Macri, después del préstamo que gestionan a instancias de Caputo con el Fondo Monetario, se da ese pico. Un pico altísimo que se llevó casi íntegro el préstamo de 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario de aquella vez. Fíjense cómo se empina de la misma manera la venta de dólares a los privados ahora, en el 2025, a partir de abril. Los 9.200 palos que les decía ya se le volaron solo en compra para atesoramiento a Bausili desde que recibió aquella inyección de fondos para que Milei gane las elecciones. ¿Qué es eso, básicamente, lo que intenta el Fondo Monetario? Claro, es una economía que avanza a 2 velocidades, en donde un sector de alto poder adquisitivo consume mucho, consume muchas divisas particularmente, y otros sectores se hunden en su situación económica personal, en sus angustias. Claro, JP Morgan y Morgan Stanley, que también sacó, otro banco de Wall Street, un informe este fin de semana, dicen todo bien con el ajuste, buenísimo lo que están haciendo en materia fiscal, pero ¿dónde están los dólares en las reservas para pagar la deuda? Show me the money, dicen desde Wall Street. Y por ahora no la ven. Lo que sí ven son gráficos como este de Sentia, que te voy a mostrar ahora, de la dinámica del consumo. Un 0,8% abajo en junio de 2025 contra el piso del derrumbe del año pasado, que era junio de 2024. Si vos mirás, acá tenés las barras, los desplomes del año pasado hasta noviembre fueron fortísimos. En el verano, como empezó a ser baja la base de comparación, dejaron de caer. Parecían empezar a aumentar en abril y en mayo, siempre contra una base baja. Acá abajo tienen, por ejemplo, la evolución de la cantidad. Fíjense, llegó a ese pico en diciembre de 2023 de 111 en número índice y hoy está en 85. O sea, estamos 25 puntos abajo en consumo. Pero claro, no solamente la recuperación es sobre la base del ajuste feroz del año pasado, sino que además se frenó.
y se frenó en seco, entre otras cosas, porque tuvieron que subir mucho la tasa de interés para convencer a los ciclistas financieros de que no vayan al dólar. ¿Quién paga esa tasa de interés? Entre otros, el que se endeuda con tarjeta de crédito para pagar los alimentos. El alto ratio de endeudamiento de las familias le puso un freno al crecimiento apoyado en el crédito, justo cuando el crédito empezó además a encarecerse. Es una encrucijada muy difícil para el ministro de Economía, que debe estar diciendo, bueno, candidato o no, tendré una salida elegante después de octubre, cuando vengan los ajustes más dolorosos que irremediablemente, ya estiman economistas de todos los partidos políticos, de todas las tendencias, de todas las formaciones, de todos los sectores, va a tener que ver con una devaluación. El Fondo Monetario también la ve, el Fondo Monetario también entiende que parte de lo que va a haber que hacer después de las elecciones tiene que ver con eso, pero en el medio, el tipo de cambio bajo, barato, aún con este subidón a 1.380, lo que trajo fue una sangría de dólares por turismo en vacaciones de invierno parangonable a la que tuvimos el verano pasado. Y una sequía en los centros locales turísticos que fue también el espejo perfecto. Fíjate lo que informó CAME con los resultados de una temporada para ellos para el olvido. En el 25, los turistas que se desplazaron fueron esos 4.300.000, un 10,9% menos que en el 2024, pero un 21% menos que en 2023. Claro, quizás es la misma gente la que se fue de vacaciones de invierno. No digo que en 2023 hubiera plata para tirar al techo en los sectores populares para irse a destinos locales. Lo que pasa es que muchos de los que se iban a destinos locales eligieron Brasil, eligieron Chile, eligieron algún país más lejano en el caso de que tuvieran el dinero. Y lo bien que hicieron en términos económicos, porque Brasil valía la mitad que Bariloche. No porque lo de Bariloche sea ineficiente, sino porque el costo local es altísimo. Porque el tipo de cambio genera ese incentivo a gastar las divisas que hoy Argentina no tiene. Bueno, no tiene dólares el gobierno y por eso se vio empujado a desdecirse, como lo hizo, con los dueños de los campos, con quienes explotan también los campos, quienes producen granos para la exportación. La semana pasada les mostraba un cuadro con el sacrificio fiscal que hizo el gobierno al anunciar la baja de retenciones que Caputo había dicho en mayo que no podía financiar el gobierno, pero que se vio empujado a llevar adelante por esa sequía de dólares. Son 1.565 millones de dólares en un año lo que sacrifica el fisco por haber rebajado las alícuotas, como ven en pantalla. La más grande de esas rebajas, la que concedió del 33 al 26% para la soja sin procesar. Sacrifica pesos de la recaudación para obtener dólares, para que le liquiden dólares los exportadores de ese remanente de la cosecha que quedó, donde el gobierno estima que puede haber más de 10.000 millones todavía, un monto nada desdeñable con lo finito que está en lo cambiario. Ahora, fíjate esta doble vara. Por un lado, sacrifica ingresos en pesos a favor de los agroexportadores. Por otro lado, anuncia los vetos tanto a las leyes de discapacidad como a las de jubilados, como al financiamiento universitario, que se va a empezar a discutir esta semana, que todavía no vetó, pero que ya advirtió también que va a vetar. Acá comparamos las cifras involucradas en cada caso. La baja de retenciones, 2 billones de pesos para los exportadores, lo que llevan perdido los jubilados este año nada más, sin contar el sablazo del año pasado, 3 billones de pesos por la no actualización del bono y por el rezago en la actualización de los haberes.
2,3 billones de pesos lo que perdieron los estatales, también por el cepo al salario, por el límite a las paritarias del acumulado de este año, y lo que perdieron las universidades por el veto del año pasado al fondo de garantía para financiar a las universidades, que votaron ambas cámaras sobre octubre de 2024. Claro, esto es lo que felicita el Fondo Monetario. No le gusta al fondo que le hayan bajado las retenciones a los exportadores, pero se da cuenta de que los dólares, si no, no aparecen. Ahora, el nuevo esquema, que de algún modo implica un cogobierno entre el Fondo Monetario y Milei, no está exento de problemas. Lo que mostró el Staff Report difundido el viernes a la noche, atención a esto, de 103 páginas, con un montón de gráficos, con un montón de adendas, de correcciones, de tachaduras entre los distintos sectores del Fondo Monetario, es que dista de ser un lecho de rosas esa relación. Claro, Milei y Caputo tienen un gran sponsor, que es Donald Trump. Donald Trump es el que empuja que el Fondo Monetario siga apoyando a Javier Milei, aún en contra de las recomendaciones de algunos de sus economistas más reputados. Fíjate que el fondo, en ese informe del viernes, aceptó espaciar las fiscalizaciones, ahora van a ser semestrales en vez de trimestrales, aceptó que el gobierno no acumule tantas reservas como se había comprometido a acumular en un principio, aceptó también que se suban las tasas como las subió el gobierno, felicitó por la aplicación del ajuste fiscal, pero estableció una serie de nuevas exigencias. Y viene el Fondo Monetario de transitar una purga donde una de estas personas, Kristalina Georgieva, se cargó a las otras dos. La del medio, Gita Gopinath, era la número 2 del Fondo Monetario hasta la semana pasada. Anunció súbitamente que se vuelve a Harvard, que va a volver a trabajar en la academia. El otro, Rodrigo Valdés, fue desplazado del Departamento de América, luego de haber sido desplazado primero del caso argentino, pero claro, el principal cliente que tiene el Fondo Monetario es Argentina. Entonces, que el jefe de América no se ocupara de Argentina era un sinsentido. Lo terminaron corriendo. Claro, Trump, que prepea a cualquiera en todo el mundo, al Fondo Monetario directamente le dice: vos hacés lo que yo digo. Y no importan tanto ya los criterios técnicos que pudieran levantar Gopinath o Valdés, cuando lo que prima es el alineamiento político que expresó la búlgara Georgieva cuando dijo en abril: los argentinos tienen que votar por Milei. Y después, cuando lo recibió y posó con la motosierra, se puso el pin de la motosierra. Todas situaciones escandalosas para cualquier país que, defendiera su soberanía. Claro, las nuevas condiciones del fondo implican más motosierra todavía, más ajuste. Lo dice el propio informe del fondo. En jubilaciones piden una reforma previsional que simplifique lo que consideran un sistema altamente fragmentado y limite el gasto al 6% del PBI. También piden que se bloqueen todas las nuevas iniciativas de gasto no financiadas, lo cual ya hizo Milei con el veto de este fin de semana. Claro, no se contenta con el veto, también quieren una reforma previsional en 2026, como aquella que hizo naufragar a Macri en la gigantesca movilización de diciembre de 2017. Vuelve a la carga con esto el fondo. ¿Qué más? Exige que a los planes sociales y a las prestaciones por discapacidad se le establezcan requisitos mucho más severos para que, por ejemplo, no haya nuevos beneficiarios de la asignación por hijo, que Milei siempre se jacta de haber subido, de haber puesto arriba de los 100.000 pesos. Las tarifas, dice el fondo también, tienen que subir mensualmente por 30 meses. Cuando dicen subir por encima de la inflación, con lo cual lo ponen en un problema
al gobierno. Le dicen, vos tenés que empujar con las tarifas una tasa de inflación que estás tratando de frenar con el dólar. Claro, los que ganan acá de vuelta son los prestadores de servicios públicos, los que pierden son los usuarios que ya se están endeudando en algunos casos para pagar el agua, la luz y el gas. Se da esto en un contexto de mucha estrechez, insisto, para el gobierno, que cede en todo. Pero peor que las condiciones escritas son las condiciones no escritas. Hay una que el futuro embajador Peter Lamelas hizo muy explícita, que es que Argentina, si quiere seguir recibiendo este financiamiento de Estados Unidos, no puede tener ningún esquema de cooperación con China. Había un programa nuclear en vigencia hasta el año pasado y durante muchas décadas que incluía cooperación con Canadá, cooperación con Estados Unidos, cooperación con países europeos, producción local de conocimiento, tecnología básica, ciencia básica y tecnología aplicada, y también cooperación con China. Bueno, el embajador estableció algunas de las condiciones no escritas que incluyen desactivar esa parte del programa nuclear que Argentina tenía en marcha. Claro, esto al sector nuclear no le hace gracia. Y al director del Instituto Balseiro, que cumplió 70 años la semana pasada, le tocó expresar ese desagrado. Es justo el instituto donde estudió el encargado del plan nuclear de Milei, que es Demian Reidel, de quienes estuvimos contando algunas cositas estas semanas. Escuchá lo que dijo Cantero y mirá cómo piensan del plan nuclear de este egresado los que lo formaron. La semana pasada me crucé con un docente que salía a tomar examen, lo saludé, aproveché a contarle todo lo que íbamos a hacer esta semana, a invitarlo a las celebraciones y le conté y me escuchó atentamente todo esto. Cuando terminé me mira y me dice, ¿realmente, director, usted cree que estamos en condiciones de celebrar? Dice, mi salario es bajo, me cuesta llegar a fin de mes, no me llegan los fondos de los proyectos de investigación, se han ido otros docentes, no llegan los estudiantes de doctorado. Dice, ¿qué estamos celebrando, director? La verdad que me pegó duro, no somos ajenos a lo que está pasando. La verdad que lo comprendo totalmente, a nuestro colega, lo que estamos viviendo, las universidades nacionales, las instituciones de ciencia y tecnología como la CONEA, el CONICET. Nosotros como autoridades lo vivimos a eso, lo sabemos muy bien. Somos conscientes y estamos trabajando duros y muy preocupadamente y haciendo malabares para sostener estas instituciones. Haciendo malabares, dice que están los científicos, los docentes, los físicos nucleares. Y claro, es la misma situación que atraviesan los científicos que, por ejemplo, están embarcados en el barco que investiga el talud frente a Mar del Plata, ¿no? Gente que se ha convertido en furor en las redes sociales, que tiene más de 50.000 personas mirándolos en vivo un viernes a la noche, describir un crustáceo o un molusco, y que cuando uno les pregunta cuánto ganan, se ponen a llorar. Que es lo que me pasó a mí hablando con uno de ellos el miércoles pasado. Pero parece ser algo bastante deliberado, al menos lo del programa nuclear, porque Juan Grabois, candidato a presidente en las internas del peronismo en 2023, contó, a propósito de lo que venimos contando en este programa sobre el programa nuclear y las discrepancias de Estados Unidos con que Argentina tenga este esquema de cooperación multilateral, la siguiente anécdota. Escucha. Secuencia muy divertida cuando fui precandidato a presidente en la interna con Sergio Tomás Massa. El embajador norteamericano invitó a todos los precandidatos a presidente, desde luego de manera reservada. Nosotros con Paula Valmedina le contestamos con una carta pública diciendo: muchas gracias por la invitación, de ninguna manera vamos a ir a territorio norteamericano, usted está invitado a venir a nuestro local a conversar
con una agenda pública y vamos a hacer público todo lo que conversemos. En el único momento que ese hombre se salió de sus casillas fue cuando hablamos del potencial nuclear de la Argentina y de la inversión china en una planta nuclear. Él dijo, esa planta va a explotar. Literal. O fue una amenaza o fue una caracterización de la tecnología china. Se lo pregunté, no me contestó. Bueno, pero ustedes van a venir con inversiones para hacer el mismo desarrollo si no quieren que sea el chino. Porque desde luego los intereses de la Argentina no son los norteamericanos, pero tampoco son los chinos. Si nosotros podemos tener un desarrollo autónomo con transferencia de tecnología, que venga a invertir el que quiera invertir. Dice, no, nosotros no tenemos interés en hacer esa inversión. Pero entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Es un negocio para ustedes? Y bueno, nosotros tenemos una política nuclear. Y nuestra respuesta es nosotros también. Claro, no es la respuesta del gobierno argentino actual. Sí es la respuesta, por ejemplo, que le está dando Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que seguir las declaraciones del presidente brasileño de esta última semana, el reportaje que le dio al New York Times el miércoles pasado, las respuestas que en cada ocasión en la que Trump amenaza a Brasil o directamente pone en vigor un arancel como el del 50% que ahora anunció hasta que lo indulten a Bolsonaro en el juicio por el intento de golpe de Estado cuando iba a asumir Lula, ya electo a principios de su gestión. Bueno, es algo que evidentemente tiñe las relaciones de los Estados Unidos con todos los países que no son Argentina. Argentina sigue a pie de juntillas sus instrucciones. En el caso de Lula está siendo objeto de múltiples presiones en distintos lugares, no solo en lo comercial por parte de Estados Unidos. Lo acaba de designar Trump como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Es la primera vez que por escrito la Casa Blanca se refiere así a la otra gran potencia hemisférica, a Brasil, que es obviamente un país bueno, que tiene el porte para comparársele en muchos aspectos. El comunicado de la Casa Blanca que confirma los aranceles del 50% a Brasil dijo específicamente que eran el resultado de la intimidación contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios. Claro, en nombre de la división de poderes le está reclamando a Lula que intervenga la justicia brasileña y también sanciona, invocando una ley, la ley Mogitsky, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro de Moraes, que en su momento fue un rival de Lula en términos políticos, pero que ahora tiene contra las cuerdas a Bolsonaro. Hay un mapa que circuló mucho en la prensa europea esta última semana, que es el de los países alcanzados por los nuevos aranceles de Trump. Hay algunos países que están en negociaciones para evitar esos aranceles y por eso están en un color menos oscuro que el de Brasil, que son México y China. México y China tienen plazo hasta el 12 de agosto y están negociando con Trump, por lo cual no fueron objeto de esta andanada de la semana pasada de nuevos aranceles. Pero la que sí aceptó el pago de aranceles es Europa. Europa, rendida a los pies de Donald Trump, como pocas veces pasó con Europa, salvo después de la Segunda Guerra Mundial, es una Europa que para, por ejemplo, el exministro Dominique de Villepin está transitando una rendición pura y simple disfrazada de pacto. Claro, es el gobierno argentino una especie de mejor alumno de un Donald Trump prepotente que de esta manera quiere realinear los intereses económicos del planeta, pero que intenta hacerlo localmente, Milei, sin el empuje del principio de su gestión. Fíjate los números que vamos a compartir ahora de un estudio de Tendencias, una consultora que investiga el tráfico en redes sociales. Pero antes de esos datos, detengámonos un segundito en la postal de la represión de la semana pasada. Porque este programa de Peter Lamelas, este programa de Donald Trump,
es un programa que se lleva adelante mediante la represión, como se vio en este caso, y mediante las restricciones al funcionamiento de los poderes, como se expresó en el veto, en el triple veto del fin de semana. Esta foto, que es realmente muy impactante, muy paradigmática, acá se lo ve de frente al policía de la ciudad que gaseaba al fotógrafo, ahí se lo ve desde una tercera persona. El policía es Federico Damián Molina, el fotógrafo es Juan Noy, pero da cuenta de hasta qué punto esta imagen se hace cada vez más frecuente. Cada vez es necesaria una dosis mayor de esto para sostener lo que antes se sostenía en lo que César González, la semana pasada acá, definió como un fenómeno pop. Escucha. Yo creo que se terminó, por lo menos se terminó Milei como fenómeno pop en los barrios. ¿Sí? No es más ese fenómeno pop de TikTok, o sea, la gente no lo quiere escuchar, la gente no lo quiere ver. La gente que yo tengo acceso y mi experiencia, no porque la experiencia otorgue ninguna verdad. Aborrezco a todo aquel que dice, porque lo que yo vivo en los barrios populares o lo que yo veo en los barrios populares, nadie puede tener la autoridad. Claro, ese fenómeno pop se agotó en la realidad y en las redes sociales, que es a donde además no sabemos hasta qué punto va a hacer campaña su tropa de trolls, ahora desairada en la confección de las listas. Fíjate, este estudio que te decía de la consultora Tendencias dividió en 3 periodos lo que va del gobierno de Milei. Los 7 meses iniciales, los 6 meses intermedios y los últimos meses, de diciembre hasta ahora. En Twitter, que es esto que tenemos acá, tiene 45 millones de likes acumulados. 22 millones, casi exactamente la mitad, son de los primeros 7 meses de mandato. Solamente 5 corresponden, 5 millones, al último periodo, a los últimos 6 meses de mandato. La interacción positiva cae en un 75%. Y como ya se había visto en otro estudio de Ad-Hoc, está sostenida sobre todo por él, por Milei mismo, que es el que más se elogia a sí mismo en las redes sociales. Claro, hay quienes en el oficialismo ven una amenaza en Victoria Villarruel, pero si uno compara los likes totales que tuvo Milei, que lo vamos a ver en la siguiente placa, se lo ve desinflado al presidente. Acá están sumadas todas las redes sociales. También hay que alejarlo un poquito para ver la referencia temporal, pero acá están sumadas todas las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok. Este es el declive de los likes que cosechó el presidente a lo largo de su gestión. Y decía, esa amenaza que algunos en el oficialismo parecen ver en Milei, no, en Villarruel, en la vicepresidenta, en la traidora, como le dicen en la Casa Rosada, no parece estar, al menos en las redes de Villarruel. Fíjate cómo Villarruel, después de que se expresó públicamente su pelea con Milei, prácticamente desaparece de las redes sociales. La pregunta no es tanto qué va a pasar entre el presidente y la vice. La pregunta es qué va a pasar enfrente. Si pierde Milei, va a ser por su propio peso. Porque francamente el peronismo está haciendo una campaña que se parece mucho a la campaña que querría Milei que haga el peronismo. Mismas caras, mismos planteos, mismas internas, mismos silencios sobre qué pasó en la última gestión. Claro, del otro lado, los hostilizados por la motosierra, los lastimados por esta política económica, también ven que Milei hace todo lo posible para que la gente vote al peronismo. Es imposible prever ahora, con una economía tan inestable, qué es lo que va a primar. Si el rechazo a esto o el rechazo a lo anterior. Pero lo que sí puede preverse es que no va a surgir de repente un entusiasmo inusitado por ir a las urnas. Lo que sí se puede prever
es que la estrella de este año electoral va a seguir siendo la abstención, la apatía, el desapego por la participación en la democracia. Y en definitiva, lo que se va a estar afianzando es una democracia de baja intensidad, con represión, con la cual quizás Milei no se sienta tan a disgusto.